Ok, entonces vamos a comenzar como con lo más básico. Yo sé que van a decir, "Ah, desde esa época, no, pero solo es una mención rápida. Digo, para conocer exactamente por qué hacemos lo que hacemos, debemos de tener un contexto. Y bueno, el primer contexto que debemos de conocer es por qué dibujamos como dibujamos. Y por ejemplo, en la sesión del viernes mencionaron que la gente creía que hacer las cosas más realistas es lo correcto. Entonces eso demerita, por ejemplo, a los caricaturistas. Y por ejemplo, si ustedes ya tienen un estilo súper bien hecho, tipo Animaniacs o Hora de Aventura, eso dirían ante sus compañeros que dibujan realista muy bien, así de, no, pues entonces yo no sé nada. Pero no, el chiste es entender por qué nos vamos hacia unas tendencias u otras. Piensen que cuando todo el arte nace, o sea, empezamos a crecer, crecer y con las primeras culturas, o sea, desde hasta llegar a los romanos y los griegos, como que ya tuvimos nuestro boom, pero el cristianismo es lo que hace que retrocedamos, porque acuérdense que es pecado dibujar proporciones, porque se suponía que Dios no nos dejaba hacer eso, entonces por eso estábamos como muy taponeados, pero gracias a que era como un chiquero las altas como cúpulas de la iglesia en la época del Renacimiento, o sea, en la época de los Borgia y eso, que el Papa Borgia compró el papado, tenía a su amante con su esposa ahí en el trono papal, y, o sea, era como ver Acapulco Shore, pero con un fondo de renacentista, entonces pues, ya dibujar proporciones no tenía nada de malo. Entonces, bueno, ahí dejó de ser pecado y tenemos, por ejemplo, de los primeros artistas que empezaron a hacer profundidad y trabajar muy bien las proporciones es Fra Angelico. Entonces, por eso se los puse de ejemplo. Fíjense, su dibujo todavía no está tan completo, pero ya empezamos a ver más hacia lo que tendería a ser lo realista. Ya de ahí las siguientes generaciones que le siguieron a Fra Angelico tuvieron como más libertad y obviamente tenemos como máximo ejemplo del realismo y de la proporcionalidad a este Da Vinci. Les aseguro que todos ustedes, o sea, cuando conocen un gran artista, dicen, no, es como un Da Vinci, etcétera. Entonces, por eso lo pongo de referencia. Obviamente, él ya trabaja con la proporción. Se dice que este tipo de renacentistas hasta desenterraban cuerpos para poder saber exactamente las proporciones, porque ahorita van a ir viendo varios de los ejemplos que traigo en esta lista de diapositivas. Eh, pues tienen mucho que ver con los músculos y los huesos. Obviamente ustedes no van a ir a desenterrar un cadáver, pero bueno, si lo tienen en mente, lo pueden trabajar muchísimo mejor en cuanto a proporción. Y les digo, Leonardo y Miguel Ángel sí sabían esto, entonces ellos desenterraban para exactamente medir y demás. Ellos eran súper intensos, entonces por eso hacían ese tipo de cosas. Acá tenemos el ejemplo de Miguel Ángel para que vean las proporciones que él usaba. Y obviamente ubicamos más el trabajo escultórico de Miguel Ángel y la Capilla Sixtina, pero era un dibujante súper, súper, súper bueno porque a él le interesaba más la tridimensión que la bidimensión. Entonces, fíjense cómo los ashurados y las sombras en Miguel Ángel tienen como una intensidad como si fueran escultóricas y podemos ver más los músculos en Miguel Ángel que en Da Vinci gracias a esa necesidad que él tenía. Incluso él decía que no le gustaba pintar y dibujar, él prefería esculpir, para que sepan que estos solo son bocetos de lo que él realmente querría hacer. Y bueno, ya como el clímax del Renacimiento llega con Rafael Sanzio, que era como el niño bueno de los renacentistas. Él sí ganaba súper bien porque hacía lo que sus mecenas le decían, pero él como instituye el Renacimiento. Y por eso lo puse a él entre estos artistas del Cinquecento como de la base. ¿Va? Ahora sí. En base a eso ya existe el realismo. Obviamente pasaron como muchos años donde ellos fueron los super maestros. Ahorita voy a hacer el quiebre, pero en base a eso es lo que debemos de empezar a considerar. Entonces, todo este tipo de estética viene de esos años, donde ya podíamos empezar a ver las proporciones y entonces las sombras, el volumen, todos los ashurados se vuelven algo importantísimo. Pero les digo, siempre hay que considerar eh, los huesos y los músculos para saber lo que estamos dibujando. Entonces voy a ir avanzando porque son muchas diapositivas y solo vamos en la 9. Entonces, ¿por qué podemos empezar a ver las texturas de las pieles? Gracias a que adentro de ellas están los músculos.
Y entonces, en base a la movilidad y las articulaciones, vamos entendiendo como exactamente qué es lo que debería de ir en ciertos aspectos. Les digo, empezará denso esto, pero vamos a ir aligerando la carga. Entonces, gracias a esto ya podemos empezar a entender la poética de las formas. Vamos viendo, entonces, por eso estos ejemplos con los músculos y los huesos nos ayudan a entender cómo debería de irse. Y, por ejemplo, ustedes hablaban en cuanto a proporción en, por ejemplo, el ancho de los hombros, el tamaño de la cabeza y demás, pero todo eso hay que considerarse de acuerdo a lo que estén dibujando. Obviamente, ustedes tienen un concepto de hombre o mujer promedio, pero vamos a ir entendiendo que el promedio es solo una estipulación académica que como que nos trae a todos llenos de complejos, pero es lo que debemos de entender para ir viendo esto. Les paso estas diapositivas que tienen que ver con lo que estoy diciendo hasta llegar a la proporción tal cual. Incluso puse de los pies porque algunos de ustedes han dicho que no entienden cómo dibujar un pie. Entonces es por eso que viene. Los huesos y todos los tendones y la musculatura es lo que debemos de entender al momento de dibujar lo que sea. Ahora sí vamos a lo básico. Entonces empezamos con las proporciones de la cara. Igual la mayoría de nuevos no sabía, pero hay un curso de dibujo, igual de estas clases grabadas, de dibujo de caras. Entonces, si quieren ahondar en las caras, pues les recomiendo que lean, bueno, que se echen el curso, como está grabado, pues pueden ir adelantándole y demás. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que considerar al momento de hacer una cara? Pues es el óvalo, tenemos la caja craneal, que es este círculo de abajo, digo de arriba, y el círculo de abajo tendría que ver con nuestra mandíbula, pero a veces eso es como, o sea, no tiene con una proporción exacta, matemáticamente hablando, pero bueno, son ideas y tips en base a esta diapositiva. Ya después tenemos en la parte céntrica, aquí tenemos la T. Esta zona T nos va a indicar dónde van los ojos, dónde va la nariz y el espacio entre las orejas y los ojos. Ahondaré más en esto más adelante, pero bueno, vamos viendo. Y fíjense, esto que les acabo de decir también se aplica a la musculatura y al sistema óseo. Entonces vamos viendo todas estas como partes matemáticas que no les estoy diciendo que las hagan siempre. Obviamente, o sea, yo lo he llegado a hacer este tipo de como líneas guías, pero no es una regla. O sea, lo hacemos cuando realmente queremos hacer algo ultra proporcional, pero más que nada ténganlo en mente. Por ejemplo, fíjense en el primer dibujito como para saber lo de los ojos tienen los huecos oculares y ya de ahí podemos saber exactamente dónde van los ojos o si le arrancaran la piel. Pues, por ejemplo, aquí tenemos una una cabeza femenina y va ayudándonos a ver en base a estas líneas. Por ejemplo, esta diapositiva me gustó porque nos muestra más o menos dónde va la oreja. Fíjense, la parte como que une la cara con la oreja es el centro de la imagen en esta forma lateral. Ya nos va guiando como de los ojos, llega aquí y sigue hacia como la parte pues más trasera de la cabeza y de ahí nos vamos guiando, ¿va? Igual tenemos, por ejemplo, aquí que la nariz lleva a la parte inferior de las orejas. Igual vean muy bien cómo la barbilla tiene que ver con estas líneas guías. Todas estas imágenes, les voy a pasar un enlace al final para que ustedes las tengan y no sea como solo yo parloteando. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que les dije ahorita. Después, algo que deben de considerar siempre es la tridimensionalidad. Aunque estamos trabajando en imágenes bidimensionales, ustedes deben de considerar que lo que ustedes están usando son piezas tridimensionales. Entonces, hay que pensar en rotar y en base a estas líneas guías hay que reubicarlas. Aquí está tal cual un cubo, que es uno de los ejercicios que hicimos en el otro tutorial. Pero bueno, igual piensen que no solo es cúbico, sino también es una figura esférica. Entonces, todo eso hay que considerar. Más adelante también trabajo sobre esos temas, pero bueno, continúo. Entonces, seguimos con esto de la rotación de las caras. Igual las sombras van agregándose donde va los huecos, donde va una superposición de elemento A o elemento B, etcétera. Y ahora sí llegamos a lo que más veo que todos tenían dudas de, entonces eso de que cuántos ojos caben en la cara, cuántas cabezas caben en el cuerpo. Entonces, estas diapositivas nos adentramos a esto.
Entonces ya les dije que la forma T es lo que nos dicta dónde va la nariz, ojos y boca. Pero bueno, hay mucha gente que se ha ido como más al extremo y te dice, bueno, ¿cuántas bolitas? ¿Y esas bolitas a qué corresponden? Por ejemplo, en este caso serían los ojos. En teoría, en base a esto, como que les digo, todas estas características proporcionales son académicas, pero en teoría les debería de caber un ojo entre los dos ojos y un ojo entre ojo y oreja de cada lado, tanto para hombre como para mujer. Vamos a ver los dos fenotipos, porque aquí sí es importante, ahí sí da igual lo que ustedes sientan y demás, pero para entender cómo dibujar a un hombre es bien diferente a dibujar a una mujer, simplemente porque hay como fenotipos de tendencias por ejemplo, la mujer es más chiquita, el hombre es más grande, etcétera. Yo sé que hay hombres chiquitos y mujeres grandes, lo vamos a ver aquí, pero eso les digo, se basa en un promedio. Después, por ejemplo, aquí nos está diciendo, en cuanto a bolitas, por ejemplo, esta bolita equivale a la nariz. La nariz, si queremos saber lateral cuántas narices cabrían hacia arriba, serían dos y una hacia abajo. Les digo, aún así puede que ustedes sean muy narizones. Después, algo que hay que considerar mucho es que los niños tienen una proporción bien diferente. Fíjense, por ejemplo, aquí la nariz, cómo aplica. O sea, sí aplica un poquito como la de la mujer, pero cabrían mucho más narices. Es porque los niños apenas se están desarrollando. Entonces, un bebé es más cabezón que un adulto. Entonces, no sé si ustedes ven fotos de ustedes mismos de niños, se ven muchísimo más cabezones, o si ven caricaturas de niños, los hacen muy cabezones y eso es a propósito. Igual si ustedes, por ejemplo, hacen dibujos de adultos cabezones, ustedes tal vez como sin saberlo están queriendo expresar que muestra más inocencia de lo que debería de tener. O sea, por ejemplo, que ustedes hicieran un mono adulto cabezón. Eso implica que ustedes, su mensaje es sobre inocencia. Va, y por ejemplo, piensen en los malos, generalmente tienen la cabeza más chica, porque habla más de madurez, y entonces esa malicia es la que tiene que ver con la madurez. No es que todos los maduros sean malos, pero seguimos viendo hacia estas cuadraturas. Y vamos viendo, por ejemplo, las proporciones en cuanto al niño que va creciendo y las del hombre adulto. Obviamente ese desarrollo se va dando y les digo, ustedes ahí sí no están tan chiquitos para saber, o sea, ustedes han de estar como en esta etapa y entonces la espalda, por ejemplo, va cambiando el tamaño de la cabeza en cuanto proporciona al cuerpo, obviamente también el torso cambia, etcétera, ¿va? Aquí tenemos, por ejemplo, las medidas de un hombre promedio. Aparte, acuérdense que esto se basa en estereotipos. Por ejemplo, la espalda triangular tiene que ver con un estereotipo y por eso Superman tiende a ser de este estilo y los superhéroes en general tienden a ser de este estilo, porque nos basamos como en estereotipos de lo saludable y de lo idóneo estéticamente hablando, pero en la estéticamente hablando, acuérdense que siempre se va a referir a la academia. Entonces, les digo, la academia es lo que empieza a deformar nuestra idea, así de, pero yo estoy gordito, mi espalda es chiquita, etcétera. Todo eso no se basa en lo que a ustedes les pasó, sino en lo que la academia tiene. Entonces, por eso me fui más hacia mostrarles un dibujo de un personaje pues, musculoso. Este musculoso nos va a ayudar a entender, por ejemplo, de los primeros dibujos que vimos realistas, se mostraba mucho como el amontonamiento de los músculos. Acá este dibujo nos ayuda a encontrar qué músculo exactamente estamos trabajando al momento de dibujar. A algunos de ustedes les gusta dibujar monos más musculosos, está bien, les digo, eso tiene que ver más con una imposición estética externa, pero igual a algunos de ustedes les gustan más flacuchos o gorditos, etcétera. Entonces, todo eso es lo que vamos a construir, les digo, pero lo que la academia ha dictado en cuanto a historia es lo que podemos priorizar. Y ya, continuamos. Salud. Gracias, Rodrigo. Después, este tipo de proporciones igual hay que considerarlos al momento de crear un dinamismo. Este es un dinamismo muy básico, como el del mono de Vitruvio de Da Vinci, pero bueno, esto hay que considerar al momento de estirar. Hay más dibujos sobre dinamismo y en cuanto a proporción, pero bueno, este es un primer acercamiento.
Ahora sí tenemos la proporción en cuanto hombre con mujer. Obviamente, por ejemplo, estos dibujos, este tipo de dibujos como que se institucionalizan como por los entre 30 y 50, como que en esa época la gente decía, yo quiero ser dibujante, pero no me quiero meter a una escuela de bellas artes. Piensen que las escuelas de bellas artes siempre es un rollo entrar, pero a la gente le gusta dibujar, entonces empiezan a salir un chorro de manualitos en los 50 y eso sobre cómo dibujar. Y este tipo de enseñanza se basa más o menos en ese tiempo y por eso, por ejemplo, fíjense, los rasgos de la mujer tienen que ver con una mujer más de los 50. O yo sé que hay mujeres de ese estilo, pero estamos viendo en cuanto a tendencias de cuerpos para que vean el porqué de las caderas. Acá lo que podemos denotar, lo que les había dicho, por ejemplo, de los hombres, tienden a ser con una espalda más triangular, un triángulo invertido, bueno, más espaldones. A la mujer lo que hace, la tendencia va hacia las caderas, o sea, si podríamos ver un triángulo, sería como en la forma de las caderas hacia las rodillas. Esos triángulos como que son como ficticios, no están tal cual trazados, pero entonces el cuerpo empieza con una cabeza como más chica con respecto a su torso, los hombros son más pequeños y de ahí hace como una especie de pera. Les digo esto en cuanto a los dibujos de esa época. Ya después vamos a ir recontextualizando a la tendencia de los dibujos, pero bueno, y acá tenemos la espalda para que más o menos vayan viendo como la tendencia de los dibujos. Fíjense, las caderas, como implica mucho hacer una cadera más grande y un trasero más apretado. Entonces, eso les digo, son las tendencias que se hacían. Acá tenemos, por ejemplo, proporciones de a los adolescentes. Fíjense, por ejemplo, dónde van a ver los cambios. Acá no significa que los dos monitos sean de la misma estatura, pero más o menos, si midieran lo mismo, ¿dónde iría? O sea, tal vez el niño, bueno, el adolescente sería un poco más alto y la chica, pero fíjense, en cuanto a tamaños, lo que tenemos que considerar, por ejemplo, las rodillas, el largo del brazo, igual la cadera, el ombligo, el pecho, igual el trapecio y la cabeza. Igual con los niños, fíjense las tendencias que se marcan. Acá, por ejemplo, está bien interesante que este dibujito sí nos incluye las cabezas que cabrían en los dos personajes y es así como lo van midiendo. Hay un dibujo como donde se ve mejor, pero les platico. Acá tenemos ya a una mujer y un hombre adultos para que vean las proporciones. Fíjense cómo todo lo que les he estado diciendo va tendiendo a suceder. Por ejemplo, la espalda amplia, lo de las caderas, los hombros más pequeños y demás. Acá tenemos otro ejemplo de otro estilo. Igual les traje varios tipos de personas para que no nos enfoquemos solo en la gente de los 50, gente de 1600 y demás. Más proporciones en cuanto a niños. Fíjense cuántas cabezas caben, por ejemplo, en el pecho, en el estómago, en los muslos, de las rodillas hacia abajo y aquí la mitad. Igual, fíjense lo de los niños, que son 5 cabezas hacia arriba y los bebés son 4 cabezas. Acá tenemos abuelitos, que acuérdense que en teoría los abuelitos empiezan a encoger, entonces todo eso también es una tendencia que deben de estar considerando y, por ejemplo, justificaría por qué los animes hacen a los abuelitos tan chiquitos. Acá tenemos otra tabla en cuanto, por ejemplo, a tallas. Tenemos al hombre, según esta gráfica, de talla media, de talla larga y de talla XXL. Entonces, para que sepan exactamente, en teoría, los que los modistas estarían pensando al momento de diseñar su ropa. Y aquí tenemos igual a la mujer, talla mediana, talla larga y XXL. Ahora, fíjense, por ejemplo, esta diapositiva es de un cuaderno de dibujo ruso. Dice que la mujer en promedio mide 1,60 y ya en 1,60 ya nos vamos como entendiendo dónde va a ir marcándose todo. Ahí ya sabemos, por ejemplo, está interesante que nos vengan las medidas porque nos va trazando en promedio dónde iría. Acuérdense que lo de promedio es como una media. Entonces, igual sí, si ven a las actrices que les gustan, andan sobre esa medida.
Ahora, por ejemplo, esto ya está más complejo. Ya vimos cómo las cabezas nos las ponían como en el margen. Ahora, ¿cuántas cabezas caben de acuerdo a si las amontonáramos dentro de los personajes? Pues tenemos la cabeza, son 4 hasta llegar a los genitales. Tenemos 4 ya incluyendo los pies. Tenemos, en teoría son 4 porque fíjense, no, son 3. Una, dos, tres. Y acá está el pedazo que le falta en el brazo. Y tenemos 2 cabezas, bueno, horizontales en los hombros. De la mujer, por ejemplo, le cabe una cabeza en la parte del pecho, en el estómago otra, en la cadera otra, y le caben 3 y media en el pie ya estirado. Les digo, todo esto es en cuanto a las tendencias. Acá, les digo, es el manual del que lo saqué ruso, entonces es una tendencia más rusa que mexicana. Por ejemplo, algo, me gustó, porque nos deja ver en el largo del brazo, se cambia todo. Ahí sí no sé si han visto, por ejemplo, fotos de buitres con las alas estiradas, cambian totalmente. Y nunca llegamos a considerar el largo de los brazos, porque decimos, se estiró los brazos, pero crecemos demasiadísimo. O sea, ya vimos cuántos somos a lo largo. Ahora, a lo largo, si abrimos los brazos, igual son, bueno, miren, fíjense, aquí nos está marcando 7 círculos y medio. O sea, cabrían estos círculos basados en la cabeza. Acá tenemos, por ejemplo, qué pasa cuando estiramos los brazos hacia arriba. Y bueno, aquí está interesante como si nos muestra estos triángulos que les decía para pensar, por ejemplo, que piensen a la chica como una copa y al hombre como un tarro. Cada, cada manual de dibujo es bien diferente, pero está bien interesante ver como muchas versiones. Acá tenemos, por ejemplo, el crecimiento. Fíjense, sigue siendo lo mismo que les he dicho, pero es bueno ver todas estas diapositivas porque les da como más opciones. Fíjense, por ejemplo, acá está súper cool ver del recién nacido a 4 años cómo cambia demasiado. Y fíjense, o sea, a un niño de 4 años cabezón no tendría una desproporción, pero es bien relevante ver la proporción de la cabeza de un recién nacido comparada con la de un niño de 4 años. Seguimos viendo. Estos dibujos ya tienen que ver más con el dinamismo que les decía. Les digo, trabajaré más con dinamismo en otras áreas, porque también algo que hicieron en sus primeras entregas de blog, la mayoría de ustedes hicieron a sus monos parados así como si estuvieran haciendo firmes, y no, traten de hacerlos con más dinamismo para ponerse a prueba. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo de los círculos, lo de la cabeza, cuántas cabrían en base a lo dinámico. Fíjense, por ejemplo, aquí solo inclinó la pierna y sigue teniendo las 8, pero en cuanto a se va doblando, podemos ver como esos elementos que se vuelven como el punto a seguir en cuanto a las líneas o los círculos guía van cambiando. Por ejemplo, aquí estás bien bueno que nos siga poniendo las guías de la cara, las guías del pecho con la cabeza. Y acuérdense, todo se distorsiona dependiendo de la inclinación y del modo en el que lo estemos utilizando. Acá tenemos esas proporciones dinámicas en base a una figura masculina. Entonces tenemos todo esto, les digo, sigue siendo lo que les voy diciendo, pero dense cuenta. Les digo, todo esto se los voy a pasar para que no anden como con dudas, porque sí sirve mucho tener estos dibujos. Y fíjense, por ejemplo, este está bien interesante en base al canon de Miguel Ángel, que son 3 cabezas bajo esta inclinación y llega a 3/4 para llegar a las nalgas. Después tenemos 2 en la inclinación del muslo y 2 y media de la rodilla al pie. Igual, les digo, está medio caricaturesca, pero es que son esos renacentistas que seguramente ustedes ya ubicaban y tenían en mente todos los días de su vida, pero ellos empiezan esta tradición de dibujo. Entonces, por eso esas referencias a Miguel Ángel valen muchísimo la pena tener. Acá tenemos más dinamismo. Fíjense cómo aún en esto que nos está guiando en base a los círculos de la cabeza, tenemos un poco de vista a los huesos para saber exactamente cuáles son las piezas óseas que estamos utilizando. Acá, por ejemplo, los dobleces. Los dobleces también son bien interesantes porque no sé si les ha pasado de que gente delgada nada más se sienta y ya cambia, o sea, dices, pues estás más panzón de lo que parecías.
es porque se empieza a doblar y esos pliegues generan una nueva perspectiva dibujística y la proporción parece cambiar, pero simplemente es la forma. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que les he estado diciendo. Pues, por ejemplo, siempre hay que considerar la mano con respecto a la cara, y ya se la ponen, ya va a llegar su amigo y les va a pegar. Y bueno, entonces todo eso es la forma de la cara. Por ejemplo, acá está hablando de está bueno que lo diga, una mano ideal en cuanto a proporción, pero piensen que les digo, sus manos pueden ser bien diferentes, pueden ser bien manones o como Donald Trump con manos bien chiquitas. Entonces, ustedes van como creándose, no tiene que ver con un academicismo donde Miguel Ángel les dé indicaciones precisas. Acá tenemos igual caras, vemos el largo de la pierna, el largo del brazo, tenemos la mano con respecto a la cara y la cara con respecto al pie. Igual tenemos un torso para que vean la de las tres cabezas. Tenemos una estructuración del pie. Todo esto en base a líneas guía. Y aquí tenemos ejemplos de movilidad de la cabeza. Igual les digo, para tutoriales de cabeza más precisos, les recomiendo ese de dibujo de caras. Al final, si alguien me lo pide, si los paso. Si no me lo piden es porque pues, no les interesa y no pasa nada. Y lo que les decía de ejemplos de dinamismo. Aún así, yo sé que empiezan y el dinamismo ya es algo más avanzado, pero decidí ponérselos para que vean cómo es algo de lo que ustedes van a tener que aplicar pronto. Fíjense, por ejemplo, la rotación del brazo, cómo va cambiando y reestipula todo lo que estamos viendo. Ahora, vamos a empezar a ver por qué la forma dejó de ser como realista. Aquí, por ejemplo, vamos a ver como la cumbre del realismo. Hacia dónde llevó el Renacimiento a gente como Ang. Ang es como del tiempo romántico, es como 1830 más o menos. Entonces, fíjense, en esa época es una pintura súper bien hecha que casi parece fotografía. Hacia allá llevamos. Obviamente él era un maestrazo en cuanto a proporción y todo. Él ganó todos los premios de su época, se volvió el maestro pues, más legendario, pero era igual así de sangrón como imaginen que alguien que dibuja así, obviamente debía haber sido una persona muy difícil, pero su dibujo era excelente. Pero le tocó estar en una mala época y él se desliga de las vanguardias. No obstante, bueno, es alguien a quien podemos como checar. Y él nos lleva a que la tradición hiperrealista que hasta la fecha sigue, pues continúe andando. Por ejemplo, este es un dibujo de Brad Pitt hecho por Chuck Close. Todos estos son dibujos, ¿eh? Gottfried Hellman, él sí sigue activo. Él, por ejemplo, hace dibujos para Rammstein y gente así. Alisa Monks, igual, fíjense cómo queda. O sea, son dibujos hiperrealistas súper cool. Bueno, este ya son pinturas, este también es dibujo. Es de Jan Olivero Clough. Y la escultura hiperrealista de John Muir, es importante que la conozcan. Ahora, ¿por qué este Ang como que no tuvo la relevancia que debería de tener si nos vamos a una tradición realista? Porque gente como Delacroix empezó a soltarse. Entonces, fíjense cómo las proporciones no pueden ser un poquito más inexactas que las de Ang, pero tienen más expresividad. Y hacia las caricaturas, si algo destacan es la expresividad. Obviamente decir un chiste y eso, ya es ser expresivo. Entonces, ¿por qué nos gustan tanto los memes? Porque conectamos más con lo que sentimos que con lo que vemos. Entonces, Delacroix empieza esa tradición romanticista y entonces empieza a deformar la forma. Y en esa generación, por ejemplo, tenemos a Goya, que les digo, aunque está muy bien hecho y todo, pero no es tan exacto como Ang. Pero fíjense, por ejemplo, el uso de la musculatura y las proporciones en Goya o en William Blake. Les digo, todos estos son contemporáneos. William Blake también estaba bien loco. Él inventaba su propia simbología, pero seguía trabajando con las proporciones y eso. Y aún así, fíjense cómo se ven medio raros los torsos o las caras y eso. Y eso tiene que ver pues, con una decisión estética, que es lo que hacen, que Ang y todos los que son muy cuadrados luego se apegan más a la forma que a sus necesidades creativas. Entonces yo les propongo que, bueno, en base a lo que a mí me gusta, yo les propondría que fueran más como soñadores que realistas, porque les da más posibilidades. Por eso les puse a William Blake y a Goya. Ya en cuanto a la tradición de Delacroix, nos podemos ir hacia los impresionistas, teniendo ejemplos como Monet
o Degas, que fíjense cómo sigue usando las proporciones realistas, pero la forma en las que las muestran son más rayoneadas. Y después llega el expresionismo, donde ya la forma puede destruirse. Entonces aquí tenemos las mismas proporciones, pero esas ondulaciones generan esa expresividad que un dibujo como este nos necesita mostrar. Pues tenemos, por ejemplo, los dibujos de Erich Heckel. En el tiempo del expresionismo alemán, las formas comienzan a marcarse más para que el trazo se vuelva parte del discurso. Entonces, por eso les pongo a Heckel. Esos grabados que él hacía estaban súper padres. Y fíjense cómo se ve la expresividad, el sentimiento, se le ve como las arrugas, los labios, tiene proporción y saliéndose enteramente de lo realista. Aquí tenemos ejemplos de Ernst Ludwig Kirchner. Este también es de Kirchner, que son más deformados, pero aún así les digo, la expresividad destaca. Tenemos a Otto Müller, Carl Smith Rottluff. No significa que estén mal, simplemente son expresivos. Aquí tenemos a Emil Nold. Fíjense cómo la forma se va cambiando y, por ejemplo, el grado de ingenuidad se vuelve parte de la composición. Para que no teman y para que los que digan, no, es que yo venía en cero y algunos ya están bien máster. No, pues, obviamente hay que también utilizar la expresividad. Tal vez a esos máster les falta más expresividad y a ustedes más proporción, pero por eso les traigo ejemplos de todas las épocas. Otro de Emil Nold. Jolensky, y bueno, hasta Picasso, que es el que deforma completamente todo. Seguro ustedes ya conocían a las chicas de Aviñón, pero fíjense cómo esas formas se ven geometrizadas y hacia allá va la clase, no crean que salté de repente al vacío. Entonces, tenemos que Picasso geometriza todo. Acá no tenemos los ejemplos previos de Picasso, pero él hacía realismo, solo que empieza a encontrar que la geometría y esta abstracción de la realidad son como más complejas en cuanto a contenido que la realidad. Por ejemplo, los impresionistas dejaron de hacer lo realista por el hecho de que surgen los impresionistas más o menos a la par que la fotografía. Entonces, es importante que, ¿para qué hacer lo que una foto podría hacer? Yo sé que es como un logro técnico, pero bueno, finalmente yo sí estoy más de acuerdo con los impresionistas. Ahora, para entender cómo Picasso tiende a eso, regresamos a lo de la geometría de las formas. Acá es bien interesante, si pensamos en el dibujo como un fenómeno tridimensional, empezamos a generarle una cajita donde va la cabeza, pero aparte cada parte de la cara se vuelve una figura geométrica y empezamos a recrear todo hacia figuras geométricas. Y eso suelta un chorro, pues, la manera en la que ustedes pueden dibujar y entender las formas. Entonces, las bolitas y palitos, aunque ustedes no lo crean y ustedes las demeriten mucho, nos ayudan a guiarnos para saber exactamente esta geometría dónde entra. Entonces, por ejemplo, tenemos gracias a esta rayita, que vemos el movimiento de la cadera, a esta, pues, caja torácica, que sería ya nada más como rectángulos readecuados a la forma, como un rombo. Bueno, no es un rombo, es un trapecio, pero bueno. Entonces vamos ubicando las formas geométricas en base a lo que ustedes van construyendo. Y fíjense cómo aquí, usadas hacia el realismo, tenemos cómo las formas en cuanto a perspectiva van cambiando. Y ya encima de eso se recrea la forma. Fíjense cómo esto sigue siendo una tendencia realista y hasta renacentista. Acá es importante ver, por ejemplo, la perspectiva. Si tenemos a alguien acostado, si tenemos a alguien sentado, a alguien recogiendo, la L que se forma y demás. Todo esto deben de considerar también las cabezas y todo eso, pero les digo, piensen también ahora en figuras geométricas para poder como readecuar la realidad a lo que ustedes están haciendo. Y aquí tenemos ejemplos de lo que les decía, las rayas, los cubos, hasta un caballo. Todo eso se readecua. Y no por eso se deja de pensar en lo óseo, que les digo que se vuelve parte fundamental para saber qué parte del dibujo estamos trabajando. ¿Ok? Y ya, por ejemplo, ya si nos vamos más extremos, ya empezamos a generar este tipo de como de rayas que puede guiarnos muchísimo para saber exactamente qué tipo de asurado y qué tipo de forma estamos trabajando. No todos son cubos, sino la forma va recreándose y este dibujo nos sirve mucho. Ahora, por ejemplo, en el siglo XIX tenemos a este artista que se llama Honoré Daumier, que es súper bueno porque él radica entre lo romántico y lo caricaturesco.
Su trabajo es padrísimo. Fíjense cómo las proporciones pues cambian demasiado. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un gordo, ya vimos como a los XXL, pero aún así las cabezas, acá no tenemos cuello a propósito. Entonces, por ejemplo, este tipo de caricaturización generan un nuevo discurso que es la ridiculización o lo fantástico. Entonces, acá él lo que busca es ridiculizar a este tipo como de políticos o banqueros. Entonces, por eso, Honoré Daumier puede ser un referente absoluto para la caricatura de nuestro tiempo. Y les digo, desde el siglo XIX. Entonces, está padrísimo su dibujo como en achurados y tiende a lo realista, pero igual a lo caricaturesco. Ahora, todo esto que les he dicho, por ejemplo, me gusta como hacer referencia al método Lombardo, que es un personaje de Los Simpson que se llama el profesor Lombardo. Y todo lo que les dije, él le llama el método Lombardo. Entonces, ¿qué es volver figuras geométricas? Todo. Entonces, les voy a poner un clip chiquito. Para que vean a qué me refiero. Profe, no se ven. Ahí se ven. Ahora estaba compartiéndolo. Obviamente es un clip ultra chiquito porque repite 10 horas, pero eso es lo que el profesor de Marx les dice. Y fíjense, todo lo que les he dicho de volver las cosas, figuras geométricas, ayuda. Obviamente los Simpsons son ridículos y todo, pero ayuda un buen a conocer y se me hizo cool tener esa mención. Bueno, continuamos. Por eso hablé del método Lombardo. Cultura pop. Ustedes saben que está. Y bueno, entonces ya en base a eso podemos entender las caricaturas que se basan en esa geometrización y las proporciones empiezan a reconstituirse. Entonces fíjense, por ejemplo, acá como este dibujito nos tiene proporciones de Homero, igual es como más chistosón, pero si pensamos a las caricaturas igual geométricamente podemos entenderlas y ya nos vamos basando, por ejemplo, en dinamismo, en lo chistoso y demás. Y ya entonces viene como las formas geométricas aplicadas a caricaturas. Entonces tenemos, por ejemplo, podemos empezar desde formas como muy básicas como la esfera y hasta formas como que vamos recreando como la mano, que realmente tenemos como una pelotita, pero la forma de los dedos tenemos que inventarla. Y porque no es una ley usar las figuras geométricas que nos enseñaron en primaria, sino simplemente creamos esas formas para como reconstruir a los personajes que vamos a ir creando. Por ejemplo, aquí tenemos como figuras más trapezoidales, por así decirlo, y vemos a varios tipos de personajes. Por ejemplo, estos cerdos que se pueden readecuar solo en base al círculo, el cuadrado y al triángulo y les generas una personalidad en base a lo que ustedes quieren crear. O estas babosas, caballos. Y bueno, las narices que igual, fíjense cómo aquí están aplicando tridimensionalidad y demás. Tenemos este ejemplo de gato que igual usa la figura T, pero fíjense cómo la separación de los ojos va cambiando de acuerdo al carácter que ustedes le quieren impregnar a sus personajes. Y en base a eso podemos ver un chorro de personajes desde que se inventó el cómic, como a Yellow Kid de Outcast, a Pequeño Nemo de Winsor McCay. Fíjense cómo las proporciones de las cabezas cambian y lo que les digo es que generan un personaje más inocente. Y no por eso está deforme ni desproporcional, simplemente generan una proporción en base al universo que ustedes están creando. A Popeye de Chrysler Segar. Fíjense, por ejemplo, los músculos que los tiene en el antebrazo. Todo el universo de Segar tiende a verse así. Los dibujos de Tex Avery, que ellos son los que dictan como el universo de las caricaturas de Warner y demás. Pero fíjense cómo aún Avery usaba los círculos y las figuras geométricas para irse guiando. Entonces, gracias a eso tenemos... ¿Me trabé? No, profe. No, profe. Ah, ok. Es que vi mi video moviéndose. Tenemos, por ejemplo, a Dick Tracy, el original de Gould. Fíjense cómo se vuelve su cara más cuadrada y, por ejemplo, este tipo de dibujo caricaturesco es el que dicta para que Batman sea más cuadrado pues, en los 90s.
O, por ejemplo, hasta Mickey Mouse, pero, por ejemplo, acá vale la pena más conocer los cómics de Mickey Mouse, que no los hacía Disney, sino los hacía Gottfredson. Y aquí vemos a un estilo de Mickey como más dinámico y como con más respeto a las leyes de tintas y demás. Fíjense, están bien bonitos los dibujos de los primeros cómics de Mickey. Tenemos, por ejemplo, ya el dibujo de cómic normal, que podríamos irnos a Will Eisner con su cómic que se llamaba Spirit, que fíjense cómo ya tiene todo lo que Marvel y DC van a usar en los años siguientes, que es un dibujo más realista, pero aún así no se separa de lo que nosotros consideraríamos cómic. Y por ejemplo, ya el anime, tenemos a Astro Boy de Tezuka, que igual se vuelve un referente absoluto para lo que el anime lo recreará, pero pues, ya vieron el éxito que tuvo como 70 años después. Entonces, es importante también considerar la proporción de los animes, como también reconstruyen una imaginería social, o sea, y cultural, que lo sé que nosotros no somos japoneses y todo, pero todos, les guste o no, hemos sido partícipes de este tipo de dibujos. O por ejemplo en México que lo hacían más caricaturesco, la familia Burrón de Vargas. Fíjense cómo los brazos son como más flacos, son más esbozados debido a la necesidad estética del artista. O los dibujos de Ralph Steadman, donde son más agresivos, es mucha tinta chorreada, más expresividad, y aún así entendemos que es Walter White. Una soltura muy grande y las proporciones continúan existiendo. O por ejemplo los dibujos de Roth, que igual son una deformidad absoluta, pero es parte de conocer la proporción en cuanto a las caricaturas. Crick Falusi igual deforma un buen, pero fíjense que lo estético que se ve. Aquí lo que tenemos, por ejemplo, lo de las caderas, destacarlo, los hombros, fíjense cómo él le hace la cabeza más grande en cuanto a generar esa inocencia en cuanto a proporción. Acá tenemos a Miley Cyrus dibujado por Crick Falusi. Y Matt Groening, que Matt Groening cuando él dibujaba, dibujaba así. Entonces, estos son los verdaderos Simpsons, que igual les digo, siguen una proporción dentro de la lógica de esos dibujos. Tim Burton, que les gusta Tim Burton mucho a su generación, pero pues, luego los ubicamos y él, por ejemplo, las proporciones siguen existiendo, pero base a una estética burtoniana. Entonces, fíjense cómo deformar la forma no tiene que ver con la desproporción, sino que todo sigue existiendo en base a esa como mesura que ustedes deben ir generando. Miyazaki, que es ya un anime más pro y más de hacia nuestro tiempo, yo sé que no es de hace 6 meses, pero Miyazaki sigue siendo súper vigente. Y ya vemos cómo las proporciones de Miyazaki se readecuan de acuerdo a los personajes que vaya él construyendo. Fíjense, por ejemplo, acá me encanta como la bruja tiene una cabezota y se vuelve un personaje súper inolvidable. O sea, dibujísticamente hablando, incluso más que Chihiro. Bueno, si no han visto el viaje de Chihiro, véanlo. Pero bueno, su generación ha visto más caricaturas japonesas que otra cosa. Ok, más de Miyazaki. Otro dibujante mexicano, José Quintero, que es súper bueno. Igual fíjense cómo las proporciones van cambiando y no le resta profesionalismo. Fíjense cómo la calavera está en cuanto a proporciones más adecuadas y ella, que se llama Buba, la tiene tipo chicas superpoderosas. Les decía Jendy Tartakovsky también, el del laboratorio de Dexter, es importante que lo consideren para ver las proporciones, porque así como tiene a Dexter y a Didi, tiene, por ejemplo, la serie del ataque de los clones, o sí, creo, o sea, no me acuerdo si es el ataque de los clones o las guerras clónicas, él las diseña. Y él diseña, bueno, es parte del trabajo de las chicas superpoderosas y Samurai Jack. Fíjense las proporciones, por ejemplo, del malo. Y el dinamismo de Jack, Pendleton Ward, de Hora de Aventura, y Dan Harmon de Ricky Morty.
Que les digo que las proporciones van cambiando, incluso fíjense la boca cerrada como la dibuja así bien rara, pero es parte de la estética. Y Scotty Young. Ese es el último de mi presentación. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario sobre lo que hemos visto hasta ahora? No, profe, todo bien. Entonces, No, profe. en base a esto, vamos a hacer unos dibujitos, ¿va? Les digo, pongan atención en la pantalla de Pablo para que pues, es ahí donde vamos a basarnos todos. Déjenme nada más buscar una referencia. Es ahí donde comenzaré a dibujar. En base a lo que vimos, ¿eh? Entonces, va. Ok, espero que todos me estén viendo. Comenzaré haciendo el ejercicio de medir en base a las cabezas. Entonces, en base a eso, debería de salirme una cabeza. Vamos a hacer una cabeza X. Ahí ya tengo. Ay, casi no se ve. Bueno, en los otros ejercicios de la cara también. Por eso tenía que usar un chorro de plumón y pluma. Quería hacerlo con lápiz, pero bueno, tendré que hacerlo con pluma a ver si se ve mejor. Ya se ve mejor. Se ve muy chiquito, pero esto sí es a propósito porque el plan es hacerlo de cuerpo completo. Entonces, ahí tenemos lo que les decía. Tenemos la zona T. Tenemos el círculo superior para el cerebro. Vamos acá la nariz. Y ya podemos hacer los ojos. Entonces, acuérdense que bajo las reglas que estuvimos viendo, tenemos que aquí caben 5 ojos. Déjenme buscar un plumón de otro color para señalárselos. Otro color. Ahora lo dibujaré. Entonces aquí tenemos las 5 áreas. ¿Ah? Después, entonces, quedamos que en base a las referencias que les di, deberían de caber 3 cabezas dentro del torso. Siguen entrando y saliendo. Ok. Ya son 34. Creo cuando empezamos eran 20 o algo así. Entonces vamos a tratar de repetir. Ya hicimos lo de 1, 2, 3, 4, 5. Digo, aquí debería de caber un ojo, otro ojo, otro ojo. No va a estar exacto, pero voy a tratar de hacerlo más igual en cuanto a tamaño. Más para respetar. Entonces, ahí copiaron. Vamos bien. Pues hacemos. Vamos a hacerlo su T. Su boca. Enojado. Ok, entonces, en teoría, en base a lo que estuvimos viendo, esto sería el torso. Y en base a igual lo que hemos estado viendo, a ver cómo se ve, si se ven las 4 cabezas, tendríamos que hacer 2 cabezas acá para saber sus hombros.
ahí estamos como viendo cómo nos está saliendo. Y bueno, siento que va a quedar medio fuertecito. Ahora sí, voy a agarrar un Sharpie para ir delineando afuera. Y ahora sí, vamos a comenzar a delimitar el torso. Ahora, ¿dónde van los cambios? Las axilas deben de ir abajo de la primera cabeza. Digamos que es, digámosle, cabeza de axilas. Después, el codo debería de ir abajo de la siguiente cabeza. Entonces, y abajo de la tercera cabeza, después que acaba el torso, y acaban los brazos, no las manos, los brazos. Ahora, profesor, ya me tengo que ir, nos vemos el viernes. Adiós, Alejandro Ballesteros. Sí. Ok, continuamos. Entonces, okay. Igual, Sabine sí estuvo, qué bueno. Adiós, Sabine. Sí, sigues ahí. Adiós. Adiós. Ahora sí, vamos a seguir con lo que dice que era las cabezas de la pierna. Son dos. Bye, profe. Adiós. ¿Quién dijo bye? Yo. Andy. Es que estaba dibujando y no te veía. Qué bueno que viniste, Andy. Sí, sí, me interesa mucho la clase, pero pues tengo otra clase, entonces No te me preocupes. tengo que ir. Gracias, profe. Chao. Igual, adiós, Rebeca Sansores. Bye, profe. Chao. Entonces, tenemos hasta aquí. Las manos. Las manos acaban abajo de la primera cabeza. En teoría va hacia los dibujos que estamos haciendo. Que ya quedó un monote. Pero bueno. Entonces, aquí tenemos. Y ya nomás llegó mi cuaderno hasta las rodillas. Pero bueno, ¿qué seguía? Seguía una cabeza más. Acá. Y el pie. Bueno, ya dentro del brazo, ¿cuántas cabezas cabían? Igual, fíjense cómo estamos guiándonos en base a lo del torso. Entonces aquí cabía otra. Bueno, no entera, pero sí apretada. Acá otra. Y acá se asomaba una que acaba de este lado. ¿Va? O sea, la mano acaba más o menos por acá, más bien. Pero bueno, más o menos. Un poquito más del muslo. Ok. ¿Estuvieron haciendo el dibujo ustedes? Sí, sí, lo estamos haciendo. ¿Quieren un minuto? Lo enseñamos y pasamos a otro ejercicio. Un minuto, profe, un minuto. Les doy 2 minutos si quieren. Profe, ya me tengo que ir, muchas gracias. Adiós, Alexandra.
Yo también paso a retirarme, Pablo. Gracias. Adiós, Hiram. Ok, a ver cómo van, chicos. Pongan sus cámaras y enséñenme sus dibujos. Gracias, Paula. Vientos. A ver, tú y yo, Ana Sofía. Muy bien. Daniel William, ¿prendiste tu cámara para enseñar? Ah, vale. Y Ana Sofía, no quites tu cámara. Ya lo vi el tuyo, Daniel. Yanis, cool. Jimena Pérez Escalante, bien. Y Sofía Cervantes era la que se fue. Va, vientos. Va. Yanis, ya también lo vi, sí. Sí, lo vi antes que Jimena. Gracias por enseñar. Ok, va. Pasemos, si quieren, para no hacer tan extenso esto, de tarea, ahorita les paso el link donde vienen todas las diapositivas. Ustedes harán, en base a ese dibujo específico, les enseño exactamente cuál, en cuál me basé, rápido. ¿Ven el dibujo? Sí, profe. Sí, profe. En base a ese dibujo, ahora hagan a una chica. ¿Va? No, bueno, no es una tarea obligatoria, pero estaría genial que si lo hicieran para que el ejercicio tuviera sentido. ¿Va? Ok. Ahora ya nada más haré un ejercicio caricaturesco. Vamos a crearle personalidad a algo sin perder la proporción. Vamos a empezar por... a ver, alguien que no haya hablado. Jean-Paul Alessandro, dime un animal. Delfín, ¿Eh? delfín, bueno, tiburón. Ok, es más fácil, tiburón. Adrián Hernández, ¿por qué creías que un tiburón es más fácil que un delfín? Adrián. ¿No me escucho? ¿Hola? No, ya. Perdón. No tengo ni idea, profe. Jared, sí, ¿por qué pensarías? ¿Qué? ¿Mande? Perdón. ¿Por qué sería más fácil dibujar a un tiburón que a un delfín? Porque... Sé creativa, no hay una respuesta correcta, ¿eh? Por la forma en la que está construido, bueno, estructurado el tiburón. Puede ser una de las razones. ¿Alguien más? Yo, profe. ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados a ver dibujados, tiburones que delfines. Pues puede ser una razón, pero hay algo que quiero que lleguemos. O sea, les digo, no hay una respuesta incorrecta, ¿La pero figura base? ¿Eh? ¿La figura base? Pues la figura base, o sea, está fácil, pero me iba más hacia, ya para no adentrarnos más, a la actitud. O sea, es más fácil pensar, ya vamos a la parte de caricatura, les dije, en un tiburón maloso que en un delfín. O sea, un delfín me lo imagino tal vez en Bob Esponja y un personaje de fondo que es muy amable o algo así, pero el tiburón es más rudo. Entonces, a ver, alguien que no haya participado. Yo no. Mónica, ¿qué profesión tiene el tiburón? ¿Qué profesión tiene el tiburón? Como que siempre tiene un papel de ser un bully o una agresividad, ¿no? Por ejemplo, en esta película de Buscando a Nemo, Ajá. al principio lo ponen como el peligro, como, oh, ya, ahora sí, se puso todo mal porque te encontraste al tiburón. Sin embargo, después como que le dan vuelta a la personalidad, demostrando que el tiburón tiene empatía por estos pequeños peces, pero de alguna manera como que está obligado a no hacerles daño porque pertenece a este grupo de comedores de pescados anónimos, algo así.
No, pero Pero dime, sí, dime una profesión que le pondrías a un tiburón caricatura. ok, ¿qué profesión? Abogado. Ah, súper. Ok, empezaremos por alguien que no conozca, como es Jimena Pérez. Jimena, ¿tú con qué figura geométrica resolverías al tiburón para empezar? En base a los ejemplos que les puse. Mm, no sé, podría ser un triángulo o... Un triángulo. Vamos a empezar con un triángulo. ¿Están de acuerdo con Jimena de que eso podría empezar a representar al tiburón? Sí, yo digo que sí. Ok. Yaretsi, ¿tú qué contestaste? Si vamos a hacer un tiburón abogado, ¿qué figura usarías después? Un tiburón abogado. Ajá. Am, un círculo. Ok, hagamos un círculo. Ok, en base a lo que llevo, ¿alguien le ha entendido hacia dónde voy? No, Comedy Central. No, Sara, ¿de qué te reíste? Perdón, no me fijé que tenía el micrófono encendido. Ah, ok. Eh, Las formas geométricas definen la personalidad del personaje. ajá. Y en base a lo que ustedes me han ido dictando, por ejemplo, fíjense como, por ejemplo, aquí ya tenemos, hablamos de personalidad porque las caricaturas, no podemos empezar a hacer un personaje si no tiene una personalidad preestablecida. O sea, puede ser desde que se basen en ustedes o en un amigo, o puede ser en un concepto como un tiburón abogado. Les digo, por ejemplo, por eso les pregunté qué personalidad piensan cuando piensan en un tiburón, porque generalmente los vemos como malos. Entonces, si vamos teniendo eso, ya lo vamos resolviendo. Y les iba preguntando formas no porque hubiera una respuesta absoluta correcta, sino porque en base a eso podíamos ir generando como una identidad. Y piensen que todos, algo sí tenemos en común, que es existir en el mismo mundo. Ahorita que Mónica mencionó, por ejemplo, a Nemo, más o menos lo ubicamos. O sea, estoy seguro que alguno de ustedes sí no lo vio, que siempre no falta. Hace rato una alumna me dijo que no había visto El Señor de los Anillos, pero bueno, entonces seguro vamos resolviendo las cosas de maneras similares, porque por eso les hice mención hace rato de lo de los 50, porque es bien diferente cómo ustedes lo manejan a cómo yo lo manejo, o sea que yo crecí en los 90, a cómo lo maneja alguien de los 50, ¿va? Entonces, porque nuestro contexto nos va dictando. Entonces, cuando hacen un personaje, algo que sí es importante saber, aparte de las proporciones, es saber qué es lo que quieren compartir mientras lo están dibujando. O sea, desde que sea un abogado, ya hablamos de que el tiburón iba a ser un bully. Pues si hablamos de un abogado, es seguramente porque todos ubican a un abogado bully. Entonces, gracias a ese contexto que tenemos en común, podemos desarrollar a este personaje proporcionalmente en base a figuras geométricas que todos teníamos, por ejemplo, consciente que tenemos la aleta del tiburón y demás, ¿va? Entonces, eso era el punto en común que quería encontrar, ¿va? Entonces, que el ejercicio 2 que me encantaría que hicieran de tarea es que vayan documentando cómo hacen un personaje, así algo como rápido, como yo lo hice. Hacen primero figura geométrica, después cómo lo van como poniendo el ojito, después si le ponen sombra o no. Les digo, háganlo rápido, que no sea algo que les quite más de 10 minutos, pero piensen que esta resolución de problemas de dibujo es algo que les va a ayudar, ¿va? Entonces, así quedamos. Harán, para que esta clase como que valga la pena, a una chica, en base al otro ejercicio que les dije, y a un personaje, pero que sea así igual zafado. O sea, que pregúntenle a su mamá o a su hermano o a su hermana, si de mamá, dime una figura geométrica, dime un animal. O sea, para que sea como más en base a un conocimiento y un contexto común, ¿vale? Va, suena padre. Ok, gracias. Si quieren, de una vez les paso el enlace
donde están todas las diapositivas para que tengamos todos como el conocimiento. Ahí está. Se lo envié solo a Rebeca Sanzoles y ya no estén así. Todos, ahí está. En ese enlace están todas las diapositivas que les envié. Para que las visiten, descarguen las que necesiten, las compartan, etcétera, ¿vale? Igual en ese link hay varios libros de anatomía. Les paso directo el link, o sea, donde vienen los PDFs, porque está bien gigante este archivo. Espérenme un minutito. Tipos de formas, tipos de formas, le pedí PDFs. Esperen si hay alguien que está en el chat. Denme un minutito. Si ya se tiene que ir, pues ni modo, pero espera. PDFs. Es que le pido PDFs y me manda cosas que no quiero. Gracias. Los ejercicios los subimos al blog. Sí, Dafne. O sea, si hacen sus tareas, súbanlos al blog y ponle, por ejemplo, Dafne Iraíz Morales, ejercicios de proporción. Y ya, o sea, si realmente andas muy ocupada y dices, esto me va a servir más que lo del personaje, se vale, como esta semana, pues subir sobre eso. Igual, sí, te digo, no es obligatorio que hagas los ejercicios que ahorita te acabo de decir. Pero pues para que valga la pena que vienes a una clase como extraordinaria, pues hazlos. Digo, no, pero no pasa nada. O sea, porque ustedes están muy acostumbrados a que trabajan para que no los castiguen, pero acostúmbrense que en el arte ustedes están en la parte artística porque les gusta dibujar o quieren saber dibujar y eso, porque si ustedes trabajan para que no los castiguen, eso está muy feo, que los eduquen por eso. Hagan las cosas que quieren porque les gusta. Ya encontré el link de los enlaces. Aquí es ese mismo link, ese mismo blog, pero bueno, ahí hay muchos libros y hay varios sobre anatomía. Si ustedes son muy como ñoños en cuanto a anatomía, pues ahí denle un vistazo, ¿vale? De todas formas, el primer enlace vienen todas las diapositivas que les compartí. Y les digo, yo siento que está súper bien para que empiecen a mejorar todos en su proporción. ¿Va? Va. Oiga, profe, yo tengo una duda. Al principio de la clase había comentado algo sobre proporción de caras, que tenía como... Te paso el enlace. Es que en verano damos curso de verano los profes. Y a mí me tocó dar dibujo, solo que teníamos que ponerlo temático. Y dije, pues de caras. Y como estábamos ya esto de pandemia, pues grabé todas las clases y quedó muy padre el curso. Yo estoy muy, muy satisfecho de cómo nos quedó. Entonces déjame nada más compartirte el curso. Ahí está. Este link de los videos. Chao, Dafne. Muchas gracias, profe. Y ahí está el que quiera verlo. Y si alguien tiene alguna duda, ya saben que me pueden escribir. Ya sé que les he dado mi correo antes. Hay una chica nueva ahí. ¿Puso? Profe, yo tengo una duda. Mande, Juan. Es que no me ha enviado como el link de invitación al blog. Ok, seguro, bueno, si estás en los correos, te la envié y tal vez expiró. Espérate ahorita ya al final y me pasas tu correo y luego te la mando, ¿va? Sí, muchas gracias, profe. Sí, ya estamos terminando, no te vas a quedar mucho tiempo. Profe, entonces son dos tareas, hacer la chica con la base de los rostros, y la segunda tarea, ¿cuál era? Un personaje, igual en base a una figura geométrica y alguna ocurrencia babosa. Te digo, pregúntale a tu mamá o a tu hermana o a quien tú creas, dime un animal y dime una profesión y así lo resuelves. Va, profe, ya me tengo que ir, nos vemos. Ya todos nos vamos, Rodrigo, de todas formas. Oh. Por eso le decía a Juan que no había bronca. ¿Alguien más tiene una duda? No. Ok, chicos, les digo, si se les ocurre algo después, me escriben o me mandan un WhatsApp o lo que ustedes necesiten, ¿vale? Sí, gracias, profe. Muchas gracias por venir, Gracias. chicos. Gracias. Cuido. Chao.
Gracias, profe. Chao, profe, Gracias, cuídese. bye. Adiós, profe, cuídese. Chao. Chao, chao.